Mi hermana llevaba meses manejando la camioneta que mi abuelo me regaló para trabajar en mi taller. Mis papás decían que era por el bien de la familia, pero el día que descubrí que también estaban cargando sus gastos a mi tarjeta del negocio, entendí que no me estaban pidiendo ayuda, estaban viviendo de mi esfuerzo y todavía esperaban que yo les diera las gracias. Me llamo Rocío, tengo 28 años y tengo un pequeño taller de cerámica en Coyoacán, en la Ciudad de México. Tengo papás, una hermana menor llamada Berenice, de 24 años, y unos abuelos que de verdad se preocupan por mí. Berenice trabaja como fotógrafa independiente, aunque muchas veces eso parecía significar hacerse sesiones a sí misma, subir fotos a redes y llamar negocio a todo lo que publicaba, mientras otros pagaban las cuentas. Yo empecé mi taller cuando tenía 22 años. Compré un horno cerámico usado y varios costales de barro en descuento con el dinero que había ahorrado trabajando en una cafetería. Durante 3 años levanté mi clientela pieza por pieza, pedido por pedido, bazar por bazar. A los 25 ya tenía clientes frecuentes. No era rica, pero podía pagar mis cuentas, comprar materiales y reinvertir sin sentir que todo se iba a caer al mes siguiente. Para mi cumpleaños número 25, mi abuelo Fernando llegó al taller con un regalo que me dejó sin palabras, una Jeep Cherokee seminueva, en excelente estado, a mi nombre. Se apareció en la puerta con las llaves en la mano y me dijo: una artesana necesita una camioneta confiable para cargar barro, llevar piezas a los bazares y entregar pedidos grandes. Lloré. Fue el regalo más considerado que alguien me había hecho en la vida. Esa camioneta cambió mi negocio. Ya podía ir a bazares de diseño en San Ángel, recoger materiales sin pagar fletes, cargar cajas con piezas frágiles, llevar mesas plegables, manteles, empaques y entregar pedidos grandes a restaurantes y tiendas pequeñas. Por primera vez, no tenía que rechazar trabajos grandes solo porque no tenía cómo moverlos. Y justo ahí empezó mi mamá con su discurso del equilibrio familiar. Al principio sonaba bonito. En esta familia todos nos apoyamos, decía. Nadie sale adelante solo. Con el tiempo, entendí lo que realmente quería decir. Todo lo que yo tenía empezó a tratarse como si fuera de todos. Primero fueron mis piezas de cerámica. Mis papás iban al taller y se llevaban tazones, floreros, tazas, platos, lo que se les antojara. Luego los regalaban a sus amistades y presumían que estaban hechos a mano por su hija. Nunca pagaban. Nunca preguntaban. Solo tomaban las cosas. Cuando yo les decía algo, mi mamá respondía: te estamos haciendo promoción, Rocío. La recomendación de boca en boca vale muchísimo. Mi papá casi nunca levantaba la voz. Ese era su modo de salirse con la suya. Dejaba que mi mamá presionara y luego cerraba la conversación con una frase seria, como si eso bastara para convertir el abuso en obligación. Después Berenice empezó a pedirme prestada la camioneta para sus sesiones de fotos de fin de semana. Al principio era de vez en cuando. Luego fue cada sábado. Después, también los domingos. Cuando me di cuenta, la Jeep prácticamente vivía con ella. Berenice subía fotos junto a la camioneta, recargada en la puerta, sonriendo como si fuera suya. Sus seguidores seguramente pensaban que la había comprado ella. Durante años, me la fue quitando de a poco, pero los últimos 3 meses fueron los peores. Ya casi no podía llevar mis piezas a ningún bazar, porque cada vez que la necesitaba, Berenice ya tenía un plan. Cuando yo necesitaba la camioneta para un bazar en el centro histórico, le mandaba mensaje: necesito la camioneta el sábado. Tengo que cargar cajas desde temprano. Ella contestaba sin pena: no puedo. Tengo una sesión. Tú de todos modos trabajas en tu taller. Pide un coche por aplicación. Llamé a mi mamá para que me apoyara. Fue un error enorme. Rocío, tú casi no manejas a ningún lado, me dijo. Berenice tiene juntas importantes con clientes. ¿No puedes ser un poco flexible? Es mi camioneta, mamá. Tu abuelo la compró para ayudar a la familia. No, me la regaló a mí. Pero para mi mamá, la diferencia no importaba. Luego empezaron las peticiones de dinero. Una tarde, mientras yo estaba cargando el horno para una horneada grande, mi mamá me llamó. Rocío, hija, ¿puedes cubrir la mensualidad de la hipoteca este mes? Son 28,000 pesos. A tu papá le redujeron las horas en el trabajo y estamos cortos.
Te lo devolvemos en cuanto caiga la devolución del SAT. Mis papás vivían en una casa que ya les quedaba grande, pero nunca querían recortar gastos. Era más fácil llamarme a mí. Hice la transferencia a SPAY. La devolución del SAT llegó y se fue. Nunca vi un peso. Después fue el recibo de la luz. Luego el agua. Luego el mantenimiento. Una vez fueron 4,800 pesos. Otra vez 3,000 pesos. Siempre con la misma promesa. Te lo pagamos cuando Berenice cierre un contrato grande. Te lo devolvemos en cuanto llegue el siguiente pago de tu papá. Es solo por esta vez. Pero el dinero nunca regresaba. Cuando le pregunté a mi papá, me dijo: tú tienes un negocio, Rocío. No deberías preocuparte por cantidades pequeñas. Somos familia. Cantidades pequeñas. Miles y miles de pesos eran cantidades pequeñas para ellos, siempre y cuando salieran de mi cuenta. Después empecé a notar cargos raros en mi tarjeta empresarial. 3,500 pesos en anuncios de Instagram. 1,800 pesos en una aplicación para crecer seguidores. 1,100 pesos en una herramienta para programar contenido. Cargos de 400 pesos. 600 pesos, 900 pesos. Una y otra vez. Llamé al banco. Me confirmaron que había pagos recurrentes a plataformas de publicidad y suscripciones digitales. No podían decirme mucho más, pero yo reconocí los servicios que Berenice usaba. Además, algunos correos de confirmación habían llegado a mi bandeja porque ella alguna vez había iniciado sesión desde mi computadora. La enfrenté en la sala de mis papás. Berenice estaba sentada en el sillón, revisando su celular. Berenice, estás usando mi tarjeta sin permiso. Ni siquiera levantó bien la mirada. También estoy promocionando tu taller. Deberías darme las gracias. Estás cargando tus gastos a mi tarjeta. Es publicidad, Rocío. Mamá dijo que estaba bien. Llamé a mi mamá, y como siempre la defendió. Berenice también te mueve el trabajo, dijo. No todo se paga con dinero. ¿Por qué te cuesta tanto apoyar? Esa noche, abrí una hoja de cálculo. Empecé a anotar todo. Cada transferencia para la casa. Cada recibo de luz, agua o mantenimiento. Cada cargo no autorizado. Cada tanque de gasolina de una camioneta que yo casi no podía usar. Cada pieza de cerámica que mis papás se llevaron sin pagar. Cada pedido que Berenice hizo desde mis cuentas. Los números no eran una impresión. Eran prueba. A finales de noviembre, en el chat familiar, mi mamá escribió sobre la comida familiar de diciembre. Todos tienen que aportar 4,500 pesos para la comida. Berenice no puede porque está invirtiendo en su contenido, así que Rocío cubrirá su parte. Rocío también necesita pagar el seguro de la Jeep, porque la camioneta está a su nombre. Mi mamá quería encargar comida, postres y hasta servicio, como si fuera un evento. No era una comida sencilla. Era otra forma de quedar bien usando dinero ajeno. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto completo. Se suponía que yo debía pagar 9,000 pesos por una comida familiar, cubrir el seguro de una camioneta que casi nunca manejaba, y además, sonreír como si todo fuera normal. Escribí: quiero que me devuelvan la camioneta, y Berenice tiene que dejar de usar mi tarjeta. Mi mamá me llamó de inmediato. ¿Cómo te atreves a ser tan malagradecida? Tu abuelo compró esa camioneta para la familia. No, mamá, me la regaló a mí. Estás siendo egoísta, Rocío. Aquí estamos tratando de ayudarnos. ¿Ayudarnos? ¿Cuándo me han ayudado ustedes a mí? Colgó. El sábado siguiente, tomé un coche por aplicación para ir a casa de mis abuelos. Llevaba unas muestras para una feria artesanal de otoño y, como no podía usar mi propia camioneta, pagué 320 pesos por el viaje. Con las cajas de cerámica en la cajuela, el trayecto se sintió más largo de lo normal. Mis papás y Berenice ya estaban ahí. Mi abuela Carmen había preparado comida. Todos estaban sentados alrededor de la mesa cuando llegué. «Rocío», dijo mi abuelo, levantándose para abrazarme. Luego miró hacia la calle, confundido. «¿Y tu camioneta?» Antes de que yo pudiera responder, mi mamá dijo con toda calma: «La está usando Berenice. Ella trabaja mucho y Rocío solo hace piezas en su taller. No la necesita tanto». La mesa se quedó en silencio. La expresión de mi abuelo cambió. Me miró a mí, luego a mi mamá, y luego otra vez a mí.
¿Desde cuándo la camioneta que le regalé a Rocío por su cumpleaños número 25 se convirtió en la camioneta de Berenice? Mi mamá soltó una risa incómoda. Ay, papá, no exageres. En esta familia compartimos. Yo le di esa camioneta a Rocío específicamente para su negocio, para cargar materiales y llevar sus piezas a bazares. Berenice, sin despegarse del celular, murmuró Rocío. ¿Puede pedir taxi? La mandíbula de mi abuelo se tensó. Mi abuela miraba a mi mamá como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, pero mi mamá y mi papá siguieron comiendo y conversando como si aquello fuera normal. El domingo por la mañana desperté con un nuevo chat familiar. Se llamaba Plan del Bazar Navideño. Mi mamá había escrito todo un plan. Puesto familiar en el bazar navideño. Berenice se encarga de fotografía y redes. Rocío pone la cerámica. Papá ayuda con logística. Reparto de ganancias 60% para Berenice por promoción e idea original. 20% para fondo familiar. 20% para Rocío por materiales. Leí el mensaje 3 veces para asegurarme de que no estaba entendiendo mal. Yo tenía que hacer todas las piezas, llevarlas, empacarlas, quemarlas en el horno, montar el puesto y recibir solo 20%, mientras Berenice se quedaba con 60% por tomar fotos. Ahí terminé de cansarme. Llamé a mi abuelo. ¿Puedo ir a verte? Necesito un consejo. Ven ahora, me dijo. 1 hora después, estaba sentada en la mesa de su cocina con mi computadora portátil abierta, mostrándoles a él y a mi abuela la hoja de cálculo. Ahí estaba todo. Transferencias, cargos no autorizados, piezas tomadas sin pagar, gasolina, pagos de seguro, recibos de la casa, gastos de Berenice cargados a mi tarjeta. Solo en cargos digitales de Berenice se habían acumulado casi 45,000 pesos entre anuncios, suscripciones y herramientas de promoción. El total pasaba de 185,000 pesos. Mi abuelo se recargó en la silla, mirando la pantalla. Se quedó callado un buen rato. Rocío, eres una persona muy noble, dijo mi abuela en voz baja. Tal vez demasiado, pero ya es hora de ser más firme. Incluso con la familia, dijo mi abuelo. Sobre todo con la familia. ¿Qué hago?, pregunté. Recupera lo que es tuyo, respondió. Todo. La camioneta, tu dinero, tu negocio. Te han estado quitando cosas y le han llamado amor. Esa noche volví a mi departamento y me puse a trabajar. Cambié todas mis contraseñas. Correo, banco, tarjetas, cuentas del negocio, redes sociales, tienda en línea, todo. Cancelé la tarjeta empresarial y pedí una reposición con otro número. Cerré la cuenta compartida que había abierto años antes, cuando mi mamá dijo que sería más fácil para emergencias familiares. Yo era la titular principal, así que cancelé el acceso y moví el saldo restante a mi cuenta personal. Luego abrí la hoja de cálculo y pasé 3 horas convirtiéndola en un documento formal en formato PDF. Cada mensualidad de la casa con fecha y monto. Cada recibo pagado. Cada cargo de Instagram. Cada suscripción no autorizada. Cada tanque de gasolina. Cada pieza de cerámica tomada sin pagar. Cada peso acumulado durante casi 3 años. El total final fue de 185,470 pesos. Adjunté el archivo en PDF en el chat familiar y escribí: este es el registro completo de transferencias, cargos no autorizados y productos tomados sin pagar durante los últimos 3 años. Total 185,470 pesos mexicanos. Exijo la devolución de mi Jeep Cherokee a más tardar el viernes a las 5 de la tarde. Si la camioneta no se devuelve, voy a levantar un acta por uso no autorizado y voy a avisar a la aseguradora porque el vehículo está registrado a mi nombre y para mi actividad laboral. También revoco de inmediato cualquier acceso a mis cuentas, tarjetas y perfiles del taller. No vuelvan a usar mis tarjetas ni mis cuentas. Presioné enviar y dejé el celular boca abajo sobre la mesa. 30 segundos después empezó a vibrar. Lo dejé sonar. Cuando por fin miré, mi mamá ya había respondido en el chat. ¿De verdad estás amenazando a tu propia madre por dinero? ¡Qué vergüenza, Rocío! Berenice escribió después. Estás haciendo un drama por una camioneta. Madura. Mi papá agregó. Somos familia. La familia se ayuda. Estás siendo egoísta.
No contesté, apagué las notificaciones y me fui a dormir. Llegó el viernes. A las 5 de la tarde estaba de pie frente a mi taller esperando. No había jeep. A las 5:30 tampoco. Llamé a la aseguradora para dejar asentado el uso no autorizado y pregunté qué pasaba si el vehículo sufría un daño mientras alguien más lo manejaba sin permiso. Después, llamé a un conocido abogado que trabajaba con un amigo de mi abuelo y le pedí orientación para levantar un acta. Me dijo que guardara mensajes, tarjeta de circulación, póliza, comprobantes y todo lo que demostrara que la camioneta estaba a mi nombre. Tomé foto de la tarjeta de circulación, de la póliza y del archivo en PDF. Luego, escribí en el chat familiar. Ya hablé con la aseguradora y estoy preparando el acta. Tienen 1 hora para devolverla. A las 7:30 de la noche, un coche se estacionó frente a mi taller. Berenice bajó del asiento del copiloto, caminó hasta la puerta y aventó mis llaves sobre la mesa. Ahí está. ¿Ya estás feliz? Miré detrás de ella. La camioneta estaba afuera. Tenía un rayón fresco a lo largo de la puerta del copiloto. Por cierto, casi no tiene gasolina, dijo. Luego regresó al coche de su amiga y se fueron. Salí a revisar la camioneta. El interior era un desastre. Vasos vacíos de café, bolsas de comida rápida, maquillaje regado en el asiento, recibos viejos en el piso, una chamarra que no era mía. El rayón de la puerta era profundo. Llegaba hasta el metal, pero la camioneta volvía a estar conmigo. Esa misma noche, limpié lo indispensable. Saqué la basura, junté lo que no era mío en una bolsa y revisé que no hubiera daños peores. A la mañana siguiente cargué gasolina temprano, acomodé cajas con separadores de cartón y manejé hasta un bazar de diseño en San Ángel. Era sábado por la mañana, así que llegar fue manejable. Había perdido 3 meses de ferias porque no podía usar mi propia camioneta. Ahora estaba de regreso. Le había contado a mi abuelo que por fin volvería al bazar, así que no me sorprendió verlo llegar a las 9. Caminó alrededor de mi puesto. Miró mis tazones. Tomó 4 y los pagó a precio completo. ¿Trabajo precioso?, dijo en voz alta, lo suficiente para que otros clientes lo escucharan. Luego se sentó en una silla plegable junto a mi mesa. A las 10 apareció mi papá. Se veía incómodo. «Tu mamá está muy alterada», dijo. «No voy a discutir más el dinero», respondí, acomodando un juego de tazas. Abrió la boca para reclamar, pero mi abuelo se puso de pie. «Está trabajando, hijo. Déjala trabajar». Mi papá se fue. 1 hora después vibró mi celular. Era un mensaje de mi mamá. «Yo te di la vida. Yo te crié. Me debes respeto. Le debes a esta familia. ¿Cómo te atreves a tratarnos así?». Le enseñé el mensaje a mi abuelo. Él negó con la cabeza. «No respondas», dijo. «No hay nada que contestar a eso». El domingo por la tarde mi abuelo me llamó. «Reunión familiar mañana. Café Jacaranda, en Coyoacán. 2 de la tarde. Van todos. Tú también». Mis papás fueron porque seguramente pensaron que mi abuelo iba a obligarme a ceder. Berenice fue porque le convenía que alguien más defendiera sus privilegios. El lunes a las 2 entré al café. Mis papás ya estaban sentados de un lado de una mesa grande. Berenice estaba junto a ellos, con cara de fastidio. Mi abuelo y mi abuela estaban en la cabecera. Mi abuelo tenía mi hoja de cálculo impresa y un sobre cerrado frente a él. Me senté frente a mis papás. Nadie habló. Mi abuelo abrió la carpeta. «Rocío ha absorbido un total de 185,470 pesos entre transferencias, servicios, productos tomados sin pagar y cargos no autorizados», dijo. De ese total, casi 45,000 pesos corresponden a gastos del supuesto negocio de Berenice. También perdió durante meses el uso de una camioneta que yo compré específicamente para su trabajo. Miró a mi mamá. Esa camioneta fue un regalo para Rocío, no para esta familia. Mi mamá intentó interrumpir. Mi abuelo levantó la mano. «No he terminado». Mi mamá apretó los labios. «Lo que hicieron es abuso de confianza», siguió mi abuelo. «Le quitaron dinero, productos y herramientas de trabajo, y lo disfrazaron de ayuda familiar». «Eso es ridículo», dijo mi mamá. «Somos familia». Mi abuelo se volvió hacia mí.
Rocío, ¿qué quieres? Respiré hondo. Quiero que todos los cargos a mis tarjetas y cuentas se detengan de inmediato. Quiero un plan de pago para el dinero que se tomó. Y quiero límites. Mi negocio me pertenece a mí. Solo a mí. Ya no voy a sostener económicamente a la familia. Rocío, empezó mi papá. No lo dejé terminar. También quiero que quede claro que mi camioneta es mía, mi taller es mío y mis piezas son mías. Nada se toma, se usa ni se pide prestado sin preguntarme antes. Y si digo que no, es no. Mi abuelo abrió el sobre. Adentro había una propuesta de apoyo para mi taller. Separé un fondo para apoyar el negocio de Rocío, dijo. Hace tiempo quería ayudarla con esto, pero primero necesitaba que su negocio dejara de estar abierto para todos, menos para ella. La cara de mi mamá se puso roja. Estás fomentando su egoísmo. Estoy fomentando el trabajo y los límites, respondió mi abuelo. Mi papá se inclinó hacia adelante. Cuando te vaya mejor, vas a poder volver a apoyar en la casa. Eso es lo justo. No, dije. No voy a financiar su estilo de vida, ni ahora ni después. Te criamos, dijo mi mamá con voz dura. Nos debes. La miré directo a los ojos. Me criaron para ser útil. Yo estoy eligiendo ser respetada. Mis papás se levantaron. Se fueron sin decir otra palabra. Berenice los siguió, mirándome con coraje. Mi abuelo deslizó el sobre hacia mí. Esto es para tu taller, Rocío. No para la casa, no para tu hermana, no para nadie más. Mi abuela me apretó la mano. Lo hiciste bien, hija, dijo. Unos días después de la reunión familiar, empecé a buscar espacios para mi taller. Encontré un lugar en la colonia del Carmen, en Coyoacán. No estaba sobre la calle más cara, ni era un local enorme de aparador. Era un espacio en planta baja, al fondo de una casona adaptada, con buena ventilación, ventanales grandes y suficiente luz para trabajar. La renta seguía siendo un compromiso fuerte, pero con el fondo de mi abuelo podía pagar depósito, adecuaciones y los primeros meses sin ahogarme. Lo aparté ese día y firmé esa misma semana. La mudanza fue el sábado siguiente, desde temprano, antes de que el tráfico se pusiera pesado. Llamé a varios amigos de la comunidad artística local. Llegaron con camionetas, cajas y muchas ganas de ayudar. Para mover el horno pedí apoyo a 2 cargadores, porque una cosa era aceptar ayuda y otra fingir que podíamos cargarlo todo entre amigos. Movimos mi torno, el horno, los esmaltes, el barro, las mesas, las repisas y el inventario. El nuevo espacio era mucho más amplio que mi antiguo taller. Tenía lugar para trabajar, guardar piezas terminadas, recibir clientes y respirar. Cuando terminamos, me quedé de pie en medio del piso vacío, mirando alrededor. Esta vez, nadie más tenía llave. Mi mamá intentó contactarme varias veces. Primero me escribió para preguntar si podía prestarle dinero a Berenice para comprar equipo nuevo de cámara. Dije que no. Después preguntó si podía prestarle la camioneta a Berenice para un viaje de fin de semana a Querétaro. Dije que no. Luego preguntó si podía ayudar con el recibo del agua. Dije que no. Siempre igual, simple y directo, sin explicaciones, sin disculpas, solo no. Dejó de preguntar después de la 3ª semana. Nunca me pagaron todo. Al principio hicieron un par de depósitos pequeños, más por presión de mi abuelo que por voluntad propia. Después, dejaron de insistir cuando entendieron que el acceso a mis cuentas no iba a volver. No valía la pena gastar mi vida persiguiéndolos. Lo importante era que ya no podían seguir tomando. 2 meses después de la reunión familiar, usé parte del fondo de mi abuelo para comprar un horno cerámico nuevo. El anterior todavía servía, pero el nuevo era más grande y más eficiente. Podía quemar más piezas a la vez, lo que significaba aceptar pedidos mayores. También contraté a una asistente de medio tiempo. Se llamaba Natalia. Era estudiante de artes visuales y tenía buena mano para los detalles. Me ayudaba a esmaltar, empacar pedidos y atender el puesto en los bazares cuando yo necesitaba quedarme en el taller. Mi negocio empezó a crecer más rápido que nunca. Sin la fuga constante de dinero, sin piezas desaparecidas, sin la camioneta fuera de mi alcance, por fin podía concentrarme en trabajar. Firmé un contrato con una empresa llamada Colectivo Manos de Tierra. Tenían tiendas boutique de productos artesanales en Ciudad de México, Puebla y Querétaro.
Querían vender mi cerámica en sus sucursales. Era el contrato más grande que había conseguido. Pedidos constantes, ingreso regular, trabajo real. Hice mi primera entrega en su tienda principal, en la Roma Norte. Salí temprano del taller para evitar el tráfico y llevé las piezas envueltas una por una, con cartón entre cada caja. La dueña revisó mis platos, tazones y tazas. Tomó una pieza entre las manos, miró el esmalte y sonrió. «Están preciosas», dijo. «El próximo mes vamos a pedir el doble». También empecé a recibir pedidos personalizados. Un cliente me escribió desde mi página de internet. Quería jarrones decorativos grandes con inspiración griega para su casa de descanso en Valle de Bravo. Me mandó fotos de referencia de cerámica antigua, con figuras negras sobre barro rojizo. Trabajé 3 semanas en esos jarrones. Investigué técnicas tradicionales, practiqué los diseños, hice pruebas de esmalte, horneé y repetí piezas hasta que quedaron como yo quería. Coordinamos la entrega un sábado temprano. Salí antes de las 7 para evitar la salida pesada de la ciudad y llevé los jarrones protegidos con cartón, espuma y mantas. Cuando el cliente los vio, sonrió como si ya supiera dónde iba a ponerlos. «Superaste lo que imaginaba», me dijo. «Te voy a recomendar con mis conocidos». Además del pago acordado, me hizo una transferencia extra de 14,000 pesos como bono. Ese bono se sintió mejor que cualquier cantidad que alguna vez le hubiera dado a mi familia, porque me lo había ganado. Nadie me lo arrebató, nadie me lo exigió. Era mío. Durante esos meses no supe nada de mis papás ni de Berenice. Silencio total. Una parte de mí se preguntaba qué estaría pasando con ellos, pero estaba demasiado ocupada construyendo mi propia vida. Mi abuelo me llamaba cada semana. Nos veíamos a tomar café y yo le contaba sobre pedidos nuevos, clientes difíciles y problemas del taller. «Lo estás haciendo bien», me decía. «Estás construyendo algo real». Una tarde, unos 4 meses después de haber puesto límites, mi abuelo mencionó a mi familia. «¿Sabías que Berenice volvió a vivir con tus papás?» «No», dije. «No pudo seguir pagando la renta. Está otra vez en su cuarto de siempre». Tomé un sorbo de café y no dije nada. «Tu mamá también dejó de organizar sus reuniones de domingo con sus amigas. Ya no le alcanza para café, pan dulce y todo lo que acostumbraba poner». «Está bien», respondí. Mi abuelo observó mi cara. «¿No te sientes mal?» «No», dije. Dejé que me usaran durante años. Les di dinero, mi camioneta, mis piezas, mi tiempo. Lo llamaban familia, pero no era familia. Solo eran ellos tomando y yo dando, hasta que casi no quedó nada de mí. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora tengo límites. Tengo un negocio. Tengo una vida. Y no me arrepiento». Mi abuelo estiró la mano sobre la mesa y apretó la mía. «Qué bueno, Rocío, qué bueno». Esa noche me quedé en el taller después de cerrar, trabajando en un juego nuevo de platos. Las ventanas estaban oscuras. El horno se estaba enfriando después de la horneada del día. Todo estaba en silencio. Al día siguiente, tenía 3 pedidos personalizados que empezar y una entrega para colectivo Manos de Tierra. Cerré el taller, me subí a mi jeep y manejé a casa. El tanque estaba lleno. El interior estaba limpio. El rayón de la puerta todavía seguía ahí, como recordatorio de lo que había recuperado. 6 meses después de cortar el apoyo económico a mi familia, mi vida era distinta. Mi taller ya estaba establecido. Tenía clientes frecuentes, contratos constantes y una lista de espera para pedidos personalizados. Natalia trabajaba conmigo 20 horas a la semana y yo la estaba enseñando a usar el torno para que pudiera hacer sus propias piezas. Colectivo Manos de Tierra amplió su pedido. Ya no querían mi cerámica solo en sus primeras tiendas. Estaban abriendo puntos nuevos en Guadalajara y San Miguel de Allende y querían que yo fuera su proveedora principal de cerámica. Tuve que contratar a un segundo asistente de medio tiempo para poder cumplir con la producción. Se llamaba Javier. Era un maestro jubilado que siempre había querido aprender cerámica. Era paciente, ordenado y cuidadoso con los detalles. Para las entregas fuera de Ciudad de México, empecé a trabajar con paquetería especializada, cajas reforzadas y seguros de envío. Antes yo quería hacer todo con mis propias manos. Ahora entendía que crecer también era aprender a organizarme. Mis ingresos se habían triplicado desde que dejé de sostener a mi familia.
Por primera vez en años tenía ahorros. Podía invertir en mejores materiales y tomarme un fin de semana libre sin entrar en pánico. Mandé a detallar la Jeep y arreglé el rayón de la puerta. Invité a mis abuelos a cenar a un restaurante bonito para agradecerles todo lo que habían hecho por mí. «No tienes que agradecernos», dijo mi abuela mientras comíamos el postre. «Solo te ayudamos a ver lo que vales». «Me dieron el fondo para el taller», respondí. «Eso solo fue dinero», dijo mi abuelo. «El trabajo duro lo hiciste tú. Tú levantaste el negocio. Tú pusiste los límites. Tú te defendiste. Nosotros solo creímos en ti». Se me llenaron los ojos de lágrimas ahí mismo, en el restaurante. Ellos siempre habían creído en mí. Incluso cuando mis papás solo me veían como alguien útil, mis abuelos me veían como alguien valiosa. El café de los domingos con mi abuelo se volvió nuestra tradición. Él nunca preguntaba por mis papás ni por Berenice, hasta que un domingo, unos 8 meses después de todo, los mencionó brevemente. «Tu mamá me pidió dinero la semana pasada», dijo. Le dije que tenía que resolverlo ella misma, igual que tú. ¿Y cómo lo tomó? Más o menos como esperas. Dijo que yo estaba teniendo favoritos. Sonrió. Le dije que sí, que favorezco a la gente que trabaja, se responsabiliza y no le quita a los demás. Me reí. Se sintió bien reírme de eso. Berenice sigue en casa, agregó. Sigue con sus fotos, pero no le está dejando mucho. Dice que nadie aprecia el arte verdadero. Claro, dije. Tus papás están ajustados, pero se están organizando. Tuvieron que recortar varias cosas, pero están saliendo adelante. Bien, respondí. Y lo dije en serio. No quería que se hundieran. No quería verlos sufrir. Solo quería que dejaran de usarme. ¿No te sientes culpable?, preguntó mi abuelo. No, dije con honestidad. Dejé que me usaran durante años. Di y di. Y ellos tomaron y tomaron. Me llamaron egoísta cuando por fin dije que no. Dijeron que les debía porque me criaron. Pero criar a un hijo no significa que ese hijo te deba su vida entera. Mi abuelo asintió. Tienes toda la razón. Me siento tranquila, continué. Puedo defender mis límites ahora. Ya no dejo que la gente pase por encima de mí. No eres egoísta, Rocío, dijo mi abuelo. Solo dejaste de dejarte usar. Esa conversación se me quedó grabada. Mi negocio siguió creciendo. Empecé a dar clases de cerámica los sábados por la mañana y una revista de estilo de vida de la Ciudad de México me entrevistó como artesana emergente. Cuando me preguntaron si había tenido apoyo familiar, sonreí y dije, mis abuelos han sido increíbles. Creyeron en mí desde el principio. No mencioné a mis papás ni a Berenice. También empecé a salir con Diego, que trabajaba en una tienda de materiales. Era amable, tenía su propia vida y no necesitaba nada de mí, excepto mi compañía. Eso se sintió nuevo y tranquilo. Tenía un negocio del que me sentía orgullosa, dinero en el banco, abuelos que me querían sin condiciones y límites que ya no me daba vergüenza defender. Mi familia pensó que les debía todo porque me criaron, pero yo no les debía mis sueños, mi dinero, mi camioneta ni mi dignidad. Pasé años siendo útil para ellos. Ahora estaba eligiendo vivir por mí. Yo entendí tarde que mi familia no me estaba pidiendo ayuda. Estaba usando mi culpa como si fuera una llave de repuesto. Con esa llave entraban a mi taller, a mi cuenta, a mi camioneta, a mi tiempo, y lo peor es que yo misma se las dejé mucho tiempo, porque pensaba que decir que no era fallarles. Pero cuando vi mi Jeep rayada, sin gasolina, llena de basura que no era mía, entendí algo muy simple. Si alguien toma lo que necesitas para vivir y todavía te llama egoísta por reclamarlo, eso ya no es ayuda familiar. Es abuso disfrazado de confianza. Yo no dejé de querer a mi familia de un día para otro. Dejé de entregarles mi vida para que siguieran cómodos. A veces el límite no se pone con enojo. Se pone cuando por fin entiendes que también tienes derecho a cuidar lo tuyo.